os quería hacer una pregunta, quería empezar la sección. Bueno, voy a dedicarle varios programas. No tengo mucho tiempo hoy, creo que quedan 5 minutillos más o menos, pero bueno, suficiente un poco para presentar de lo que quiero hablar. Y de lo que quiero hablar, voy a empezar a hablar haciéndoos una pregunta, ¿de acuerdo? Os voy a hacer una serie de nombres y quiero que me digáis qué os genera o con qué lo podéis relacionar o qué os dicen estos nombres, ¿vale? Entonces, si os digo Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet y Altiero Spinelli, Jean ¿qué os Monnet, dice? como no sea el pintor, es el único que me suena. Vale, pues... Yo Schumann porque lo tengo aquí al lado y sé que... Pero tú haces trampa, o sea que No, si os digo estos ¿Son nombres... entrenadores o qué? De nuevo, espera, que ahora está el abuelo también, lo vuelvo a Sí. decir, Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet y Altiero Spinelli. Aparte de Italianos. creer que Monet es un... Vale, de acuerdo, entonces... Yo, ¿Me vale? ¿Me da bien? Uno es un Entonces, músico y otro es un pintor, ¿no? Vale, pues os voy a decir... Spinelli, supongo. No, perdona, Lobo. Da- Spinelli es espera, ¿quién los dibujos tiene- animados quién tiene? de Spinetta en Italia. El de las ruedas, el de las ruedas. Venga, perdona. Pirelli. la ¿Pero rueda qué es quieres? ¿Que Pirelli. te digamos quiénes son o que...? No, ¿qué Sí, te que dicen? te A ti que suena. esos 6 nombres que he dicho, 5 nombres que te he dicho, que te suenan. A ver, ¿me Artistas, puedes repetirme artistas. los nombres? Artistas. Vale, Robert Entrenadores. Schumann, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Jean Monnet y Altiero Spinelli. A Artistas, ver, ¿no? Pintores y músicos. Vale, De perfecto. Gasperi- No digáis muchísimo. Déjalo, Xavi, porque tú me das un poco de miedo. Entonces, ahora, os voy a decir otros nombres, que aquí sí que os podéis desarrollar. Vale, si os digo Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, Alexander Hamilton, James Madison y John Adams. Que Son los Bulls de los 80 que... venga, son los padres de los Estados Unidos de América y los otros... exactamente. Son los padres fundadores de Estados Unidos de América. Esto casi todos lo sabemos, siendo europeos. Los Sí, primeros 5 casi que os he todos. dicho, Xavi. los 5 ¿Qué? primeros que os he dicho son los padres fundadores de la Unión Europea, y de esto era lo que quería hablar en los próximos programas. Y quería empezar un poco la sección así por esto mismo, porque yo os hablo de Robert Schumann. Robert Schumann es un rockstar. O sea, estamos aquí y tenemos el euro y viajamos libremente por un tío que se llamó Robert Schumann en los años 50, que es comparable a la figura de Benjamin Franklin. Pero, ¿qué ocurre? Que para construir una historia, y por eso es de lo que quiero hablar en estos próximos programas, pues para construir una historia propia y reconocible, la creación de mitos y de una épica histórica es importante. Y eso los Estados Unidos lo han hecho muy bien a través de la cultura, del cine, del arte, de la pintura. Han creado una mitología histórica, una épica histórica de la que nosotros carecemos. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos esa épica histórica nace de una guerra, que es la guerra de la independencia, de cuando se independizan del Reino Unido, de Gran Bretaña, las 13 famosas colonias de las que hemos hablado alguna vez, que decía que la guerra de independencia no era tal la que había creado esa unión entre los Estados Unidos, sino la mutualización de la deuda. Pero bueno, la mitología que nos cuentan, esa épica que hace que sea muy reconocible, nace de esa guerra de independencia, y hay esos siete padres de la patria, esos 7 padres fundadores muy, muy reconocidos. Mientras que en nuestro caso, ¿cuál es nuestra épica histórica? Que ahí es un poco el fallo de la Unión Europea. Nuestra épica histórica es la Segunda Guerra Mundial. Quizás por eso es difícil de vender, porque la habíamos liado parda, hablando mal y pronto, en la Primera Guerra Mundial. Decíamos que era la guerra de las guerras. Lo ha estado contando muy bien Alo y va a seguir contándola. Es una guerra que marcó la Unión, que marcó a Europa, que marcó el continente y el mundo. Pero esa guerra de las guerras no se quedó ahí, y la liamos aún más parda con la Segunda Guerra Mundial, causando 60 millones de muertos, casi destrozando el continente, bueno, sin el casi, y casi el mundo entero, con Hiroshima y Nagasaki, con los estertores de la Segunda Guerra Mundial. Y de esa Segunda Guerra Mundial nace la Unión Europea, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ya hemos hablado mucho durante estos meses diciendo que quizás el éxito más reconocible de la Unión Europea es la paz, y esa es nuestra épica histórica. Y de estos 5 personajes que os he comentado, Robert Schumann, Konrad Adenauer, Gasperi, Jean Monnet y Spinelli, voy a hablar en
el programa de la semana que viene, en el que vamos a ir haciendo un poco un reconocimiento de lo que son nuestras raíces políticas, de lo que son nuestros padres fundadores y que son reconocidos como tal y que son equiparables a los padres fundadores de los Estados Unidos. Antes de nada, sí que hay un embrión antes de estos padres fundadores, y son 2 minutos de verdad de lo que voy a hablar para dar ya paso a la entrevista, que es Winston Churchill. Cuando hablamos de la serie del Brexit, ya lo comenté, bueno, además de ser un primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fue premio Nobel de Literatura en el 53, era un gran orador, y una de las razones por las que recibió el premio Nobel de Literatura en el 53 fue por esa brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados y demás. Pues en 1946 hizo un discurso muy famoso, que es el discurso de Zúrich, en el que habló de los Estados Unidos de Europa, en el que habló de hacer un Consejo Europeo, en el que habló de un ejército europeo, incluso habló de un Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que años después, 8 años después, se fundaría. Y él es un embrión de lo que serían los padres fundadores de la Unión Europea, de los que hablaré ya la semana que viene. Bueno, Es súper interesante. pues es una gran presentación para lo que va a ser algo muy necesario. Yo creo que aquí, no sé si es que no los conocemos tanto o no estamos tan metidos, pues porque es una supranación a lo mejor, ¿no? Lo que muchas veces hemos hablado y tenemos esa sensación es complejo, sí. indirecta de que Europa no es el primer sentimiento identitario que tenemos, sino que antes tenemos... Es que primero, para hacer esa reivindicación, primero tienes que tener la conciencia de eso. ¿Me vas a permitir brevemente, señor Lobo, que haga una comparación muy banal? Pero es algo similar. Yo si os pregunto a vosotros, esto lo digo, insisto, es banal, pero la pregunta la hago en serio. ¿Cuál es el equipo de cantera en España? Y me respondéis. El Athletic Club. El Athletic Bilbao. Bueno, la realidad es que la Real Sociedad tiene más jugadores de cantera que el Athletic Bilbao, pero el Athletic lo vende muchísimo mejor que la Real. No, pero voy a coger el guante. Es que es la épica histórica de la que hablaba con Estados Unidos, es cómo venderlo, que es lo importante, es la mitología. Cómo tú vendes tu historia. También es verdad que no es lo mismo partir de una guerra de independencia contra el Imperio Británico y construir tu base desde allí que construirlo desde una Segunda Guerra Mundial. Pero un poco lo del Bilbao y la Real Sociedad, que es cierto, y estadísticamente es cierto, la mitología Lobo, es importante, la simbología del Monte Rushmore, que es donde están colocadas las estatuas, bueno, sobre la piedra están de 4 presidentes. 4 presidentes. La simbología es súper potente. Sí. Y es porque tienen esa conciencia. Cuando Europa adquiere esa conciencia de proyecto común, empezará a tener esos símbolos comunes. Yo tallaría una montaña, ¿por qué no patones con la cara del señor Lobo? Pero ahora mismo. No, pero de verdad, es de algo que se habla muy poco y es muy bonito en el sentido de contar por qué y hacer esas comparativas con Estados Unidos. ¿Por qué se habla mucho de padres fundadores de Estados Unidos y no se habla cuando nosotros tenemos padres fundadores que han tenido un rol muy, y lo veremos la semana que viene, que es gente que estuvo a punto de degollarse y cómo realmente han sido capaces de superar esos conflictos ideológicos imperiales profundos y avanzar en la construcción de lo que es la Unión Europea hoy en día?